Estudio del día de hoy, hermano, en Judas, capítulo 1, verso 3. La epístola de Judas, hermano, capítulo 1, verso 3. Que esa sí está fácil de encontrar. Dele hasta el final, busque Apocalipsis y le da para atrás, y es la que se va a encontrar antes de Apocalipsis. Judas, capítulo 1, versículo 3. Aleluya, gloria a Dios. Judas capítulo 1, versículo 3, gloria al Señor. Ahí está también en la pantalla, por si alguno no trae Biblia. Y si decía por ahí un predicador, ¿verdad? Al que no trae Biblia, pregúntale, ¿ya te la sabes toda de memoria? Gloria a Dios. Judas capítulo 1, versículo 3, hermano. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, hermano, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el versículo 3: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios mío, te doy en esta tarde por la oportunidad, Señor, por la bendición que tú nos concedes poder estar aquí en tus atrios, Señor, estar delante de tu presencia. Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Sabemos que tú te mueves, tú te paseas, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo, y aquí hay un pueblo que te alaba, que te bendice, Señor. Padre, los que estamos aquí, Señor, yo te pido que toques nuestro corazón para que haya en nosotros el anhelo, el hambre, el deseo de aprender cada día un poco más, Señor, acerca de ti y de tu palabra, Señor. Padre, impártenos sabiduría, Señor. Tu palabra dice allá en Santiago, Señor, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente. Señor, te pedimos hoy con fe que nos dé sabiduría de lo alto, la sabiduría que proviene de ti, Señor, la sabiduría que provee el Espíritu Santo a mi vida y a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, te pido que en ninguno de nosotros haya el pensamiento de creer que no podemos aprender, que somos incapaces de aprender, Señor. No, Señor, sino que si tú estás con nosotros, que podamos creer, Señor, que tú nos ayudarás para entender tu palabra. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, tomes el control de este lugar, Señor, y tomes el control de mi vida, Señor, para que pueda hablar, Señor, acerca de ti, Señor, conforme tú quieres. Te pido también que tomes el control de la vida de cada uno de los que estamos aquí, para que tu nombre sea reverenciado en medio de la congregación. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tomes el control, Señor, te levantes con poder, Señor, contra todo ataque, Señor, del enemigo que se levanta para que esta palabra no sea predicada y no sea recibida. Te pedimos, Padre Santo, que te levantes con poder contra toda obra de las tinieblas, Señor, toda obra del infierno, Señor, hecha por los brujos, Señor, los hechiceros, Padre, que se levantan para que tu iglesia esté en un letargo espiritual, esté en un enfriamiento espiritual. Señor, te pido que te levantes con poder y que sea el Espíritu de Dios, Señor, que quebrante los yugos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifica tu nombre, Señor, en medio de tu pueblo. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Mi hermano Roy, no sé si por favor puede bajarle un poquito a las luces estas, hermano, para que permita que lo que está escrito en el proyector pueda verse con mayor claridad. Gloria a Dios. Un poquito más, súbale, hermano, un poquito. Menos. Ahí así. Ok, hermano, gloria a Dios. Estamos, hermano, estudiando el tema, lo que es la revelación especial. Dijimos la revelación que Dios nos ha dado a través de su palabra. O sea, Dios se ha dado a conocer. Dios ha hablado
Dios se ha dado a conocer y ha dado a conocer cómo es su carácter, cuáles son sus propósitos para con el hombre, para con el universo, para con la creación. Y esa revelación, hermano, quedó escrita en las páginas de lo que nosotros llamamos la Biblia, las Sagradas Escrituras. Amén. Lo que nosotros conocemos, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. El martes pasado estuvimos hablando acerca de las pruebas o evidencias a favor de o acerca de la inspiración de las Escrituras. O sea, las pruebas que hay que confirman que la Biblia es inspirada por Dios. Y antes de entrar al tema brevemente, yo quiero preguntarle, por ejemplo, hermana Xochitl, ¿sí estuvo el martes aquí, hermana Xochitl? Ok, mencióname una de las pruebas que dijimos, de las cuales enseñamos que es una prueba de que la Biblia es inspirada por Dios. Mencióname una. Los hechos que están pasando, que solo están escritos en la Biblia. Las profecías, dice usted. Ok, dijimos que las profecías que se han cumplido son una prueba de que la Biblia es inspirada por Dios. Y miramos incluso varias profecías, ¿verdad?, que tuvieron un fiel cumplimiento. ¿Alguien más? Deme otra de las pruebas que estuvimos viendo. Por allá Yashua veo que levanta la mano. Hermana Cristina, otra prueba que vimos de que la Biblia es inspirada por Dios. Es que en todos los libros de la Biblia los 66 no se contradicen y es el libro más vendido. Ok, mantiene una unidad. Dijimos otra prueba de que es inspirada por Dios es de que Génesis hasta Apocalipsis mantiene una unidad, a pesar de que fue escrita, hermano, por 40 autores diferentes en un periodo de 1600 años, ¿verdad? Autores que vivieron en diferentes épocas, diferentes circunstancias, pero cuando leemos de Génesis a Apocalipsis nos damos cuenta que mantiene una unidad. No hay contradicción en ello, no hay. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el que lee la Biblia, hermano, de Génesis a Apocalipsis, se dará cuenta que es como si detrás de estos 40 autores había una solamente que los dirigió a ellos, de manera que mantiene una unidad, hermano, de Génesis a Apocalipsis. ¿Alguna otra prueba, hermano? ¿Quién se recuerda? Ya dijimos las profecías, dijimos la unidad, hermano Abraham. En que muchas profecías de las que están escritas en la Biblia se han cumplido. Se han cumplido, amén. Estuvimos diciendo acerca de las profecías. Miramos, por ejemplo, cuando en Isaías, ¿verdad?, profetiza Isaías aproximadamente entre 150 y 180 años antes la venida de un rey llamado Ciro. Isaías lo profetizó, dijo: he aquí, así dice Jehová, a Ciro mi ungido, el cual edificará Jerusalén y pondrá el fundamento del templo. Casi 180 años antes de que esto sucediera, la Biblia lo había profetizado, ¿verdad? Y sí, se cumplió. Vino el rey llamado Ciro, y así como Isaías lo había profetizado 180 años antes, así sucedió, ¿verdad? ¿Alguna otra prueba, hermano, que se acuerden? Vimos varias. Hermano Robin. Ya también, hermano, se hablaba de la actualidad del mensaje, o sea, de lo que la palabra de Dios habla. Y pues lo que ha venido haciendo y ha hecho, pues transformando vidas. Amén. Dijimos de la... Antes, pues sigue hablando hasta ahora. Hasta el día de hoy. Amén. La actualidad de su mensaje, dijimos que a pesar de ser un libro muy antiguo, la actualidad de su mensaje nos indica que es de inspiración divina, hermano, porque este libro que hace 2000 años le daba consuelo a los que lo leían, sigue dando consuelo al día de hoy a todos aquellos que lo leen, hermano. Amén. Así es que la Biblia tiene una actualidad en cuanto a su mensaje, hermano. O sea, la Biblia no pasa de moda. Incluso Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué dijo? Permanece, no pasará. Mira, hasta el mundo puede pasar de moda, pues. Pero Jesús dijo: mis palabras, esas no van a pasar. Amén. La otra que dijimos, hermano, que el poder transformador que tiene. Dijimos que todo aquel que recibe la Biblia, o a donde llega la Biblia, así sea una tribu de esas de los caníbales, cuando llega la Biblia y es recibida, la Biblia produce una transformación en la vida del ser humano, por más vil y pecador que éste sea, hermano. Cosa que a veces la cárcel no puede hacer. Mucha gente la meten a la cárcel, hermano,
le dicen, te vamos a dar 10 años para ver si cambias. Pasan 10 años, sale y sigue igual o peor. Los psicólogos de la misma manera no pueden ayudar, pero aquel que se encuentra con la Biblia, la cree, la recibe, experimenta un cambio, una transformación, ¿sí o no? De manera que la persona que te conocía antes te ve ahora y dice, oye, ¿qué cambio tú has dado? ¿Qué te hicieron? ¿Verdad? Hey, tú ya no eres el mismo, tú ya no eres la misma, dicen las personas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Jesucristo nos cambió, hermano. Amén, a través de su poder y a través de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar, hermano, acerca de lo que tiene que ver con el canon bíblico y los libros apócrifos. Y es que a veces como cristianos, yo les decía el martes pasado, yo sé que tú y yo somos personas de fe, que decimos, yo por fe recibo a la Biblia como palabra de Dios, por pura fe. No necesito ninguna prueba, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a hablar, hermano, acerca de... Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos de los que estamos aquí, cuántos se han preguntado a ustedes mismos de decir, ¿de dónde nos vino la Biblia? ¿Por qué 66 libros? ¿Quién escogió estos libros? Yo pregunto, levanta tu mano, ¿te has hecho ese tipo de preguntas? ¿O definitivamente tú dices, pues a mí ni me interesa ni de dónde vino, quién los escogió, por qué? A ver, nos debemos de preguntar, ¿por qué 66 y no 67? Un ejemplo. ¿O por qué 66 y por qué no 50 nada más? Entonces, como cristianos, hermanos, no es pecado el que a veces se nos vengan a la mente ciertas preguntas, de decir, ¿por qué 66 libros? ¿De dónde vinieron estos libros? ¿Quién fue o quiénes fueron los que dijeron, estos libros son la palabra de Dios? Entonces, el día de hoy, eso es lo que vamos a aprender, porque si yo les preguntase, ¿cuántos de nosotros hemos estudiado un poquito, o cuántos de nosotros sabemos de dónde o por qué solamente tenemos estos 66 libros? Ahora, y también vamos a mirar entre hoy y el próximo martes acerca de, por eso le llamo el canon bíblico, vamos a mirar el canon bíblico y lo que es los libros apócrifos. Porque tú no me vas a dejar mentir que cuando hablas con una persona que pertenece a la iglesia de Roma, lo primerito que te va a decir es, mi Biblia trae otros libros que la tuya no tiene. ¿Sí o no? ¿Alguien te ha dicho así? Y cuando a mí me lo han preguntado muchas veces, ¿por qué nuestra Biblia trae tantos libros más y la de ustedes no los tiene? Para ello tenemos que tener una respuesta. Y a veces yo he dado esta respuesta, y les voy a ser sincero, porque a veces le digo, cuando no hay preparación, da uno una evasiva. Yo a veces lo que he respondido, y yo no sé si tú lo has hecho, ¿verdad? A veces lo que yo he respondido es, tu Biblia y la mía dicen lo mismo. Es más, préstame tu Biblia y vas a ver que dice lo mismo. Y uno agarra un libro de los 66 que la de nosotros tiene, ¿sí o no? Pero en sí estamos esquivando la pregunta central que realmente nos hacen cuando dicen el porqué de aquellos libros, ¿sí o no? Ellos no nos están diciendo, dicen lo mismo, ellos dicen, ¿por qué la Biblia que usan ustedes no trae estos libros? Y yo en el pasado he evadido quizás esa pregunta diciendo, dicen lo mismo. Pero no les he dado una respuesta de decir, ok, mira, los libros que tu Biblia tiene de más es por esto y esto y esto y esto y esto. No, a veces no le damos ese tipo de respuesta a la persona, pero con la ayuda de Dios vamos a aprender eso, hermano, durante hoy y el próximo martes. Ok, vámonos ahí a Judas capítulo 1, versículo 3, hermano. Vamos a leerlo una vez más. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Quiero que note la última parte del versículo cuando dice, por la fe que ha sido dada, o que ha sido una vez dada a los santos. Quiero que note mucho ese versículo. Y es que aquí Judas, hermano, en este pasaje nos habla
de que Dios hizo algo, hermano, y a través de esa obra, a través de lo que Dios hizo, nos fue dada una fe a los que creímos en eso. Ahora, lo que Dios hizo, obviamente se encuentra escrito aquí en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Esa fe que nos ha sido dada a los santos. ¿Cuántos santos de Dios hay aquí? Tú has creído en Jesucristo, tú eres un santo de Dios, has sido santificado y lavado con la sangre del Cordero. Esa fe que nos ha sido dada, hermano, está fundada en lo que está aquí escrito. Si yo te pregunto, ¿qué fuese de tu fe si no tuvieses la Biblia? ¿Qué me dirías? ¿Qué fe tendríamos si no hubiera esto, hermano? ¿Tendríamos fe alguna, hermano? ¿Sabríamos acerca de lo que Cristo hizo? ¿Sabríamos acerca de lo que Cristo enseñó? Por supuesto que no. Por lo tanto, nuestra fe está fundada en lo que se escribió, en lo que está escrito, hermano. Pero surge un problema. ¿Cómo podemos saber que solamente los 66 libros que tenemos tú y yo aquí es la palabra de Dios? ¿Por qué te digo esto? Porque desde el tiempo antiguo, y que recientemente se ha estado descubriendo, desde el tiempo antiguo había muchos diferentes escritos. ¿Sí sabías tú eso? Incluso ahorita los de Discovery Channel, por ejemplo, sacan nuevos evangelios que no están aquí. Y te lo presentan de una manera tan astuta, te lo presentan de una manera tan convincente, que el cristiano que no está bien cimentado en la palabra de Dios, cuando oye a los de Discovery Channel decir que en una excavación de arqueología, de arqueólogos, descubrieron ciertos rollos, ciertos escritos, y ellos dicen, y mira, hemos hallado el evangelio de tal, y esto es lo que dice. Cuando el cristiano no está cimentado en su fe en la palabra de Dios, ya lo pone a dudar. Ya lo pone a dudar, te lo digo, yo estoy seguro. Mira, como cuando Discovery Channel sacó que habían hallado el sarcófago con los restos de Jesús. Eso causó un impacto muy tremendo. Yo no sé cuántos miraron ese reportaje. ¿Alguna vez miraste ese reportaje? Nadie lo vio. Amén. ¿Qué dicen? No tengo tiempo de ver tele. Bueno, yo sí lo vi en Discovery Channel. Y te lo presentan de una manera tan sutil, tan astuta. O sea, ellos te dicen, mira, te estoy dando evidencias de que los restos de Jesús aquí están. No resucitó. Te lo dicen de una manera, hermano, estos hombres están preparados, que la persona que no está bien cimentada, hermano, de verdad, te lo digo, que lo pone a dudar. Ya empieza a meterle la duda. Entonces, Judas nos llama a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nos ha sido dada una fe, pero cimentada en la palabra de Dios, hermano. Amén. Mire, vamos a pasar a otro pasaje. Quiero, por favor, mi hermana que nos está apoyando, en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Mira lo que dice el apóstol Juan. Y yo sé que el día de hoy usted va a escuchar algunas cosas que quizás no había oído y de las que quizás se sorprenda. Inclusive quizás no esté muy de acuerdo, pero aquí venimos a hablar pues lo que es la verdad. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Mire lo que dice. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Mira lo que dice el 31. Pero estas se han escrito, mira, se han escrito con un propósito, hermano. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí el apóstol Juan nos dice, hermano, que Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos que quizás no quedaron registradas. Pero el apóstol dice, pero lo que está escrito tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice, para que creáis. Te vuelvo a repetir, si no tuviéramos nada escrito, ¿cómo vamos a creer? ¿Cómo pudiésemos creer, hermano, si no tendríamos la Biblia?
Si tú y yo hemos creído es porque se nos predicó esta palabra, ¿cierto o no? Todo aquel que ha creído es porque escuchó el mensaje de lo que aquí está escrito. Entonces Juan dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuántos tienen vida en el nombre de Jesús? ¿Cuántos han obtenido perdón de pecados en el nombre de Jesús, hermano? ¿Cuántos han obtenido salvación, vida eterna en el nombre de Jesucristo, hermano? ¿Tú has creído de Él de todo tu corazón? ¿Tú has obtenido todo eso? Amén. Entonces, Judas nos dice que debemos de contender por esa fe que nos fue dada una vez para siempre. Juan nos dice que lo que está escrito quedó escrito para que creamos. Pero vuelvo a la pregunta que les hacía hace un momento. Dice que lo que está escrito. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros, o debemos más bien de saber cómo nos llegaron los 66 libros que están aquí? ¿Cómo nos llegaron? ¿Por qué algunos los integraron, hermano, y otros no? ¿Cuál fue la razón? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy con la ayuda de Dios. Quiero que pase por favor la siguiente imagen. Entonces vamos a mirar, hermano, en este estudio lo que es el canon bíblico y los libros apócrifos. ¿Has oído tú de la palabra canon? ¿Cuántos han oído, han oído mencionar esa palabra? La palabra canon. Ok. Así se le llama, hermano. Y esta palabra canon, término que viene del griego y significa norma o medida. Eso es lo que significa la palabra canon, norma o medida. Y que designa el conjunto de escritos que forman la Sagrada Escritura. Se emplea pues en el sentido de lista de libros inspirados por el Espíritu Santo y reconocidos universalmente por la Iglesia como palabra de Dios. Eso es lo que significa la palabra canon, hermano. El conjunto de escritos que forman la Sagrada Escritura. Entonces, cuando decimos el canon bíblico, nos estamos diciendo la lista de escritos que han sido o fueron inspirados por el Espíritu Santo y reconocidos universalmente por la Iglesia como palabra de Dios. Sencillamente eso significa la palabra canon, hermano. Es ese conjunto de escritos, hermano. Es la lista de estos escritos que conforman la Escritura. Estos escritos que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que han sido o fueron reconocidos por la Iglesia, hermano, como palabra de Dios. Ahora, mira qué interesante, que los 66 libros que están aquí son los que componen el canon, pero tuvieron que pasar por un proceso para que pudiesen estar, hermano, aquí integrados. Tuvieron que pasar por un proceso. Y por eso es que se les denominó canon, hermano. Porque la palabra canon significa norma o medida. También se podía traducir como vara de medir o parámetro. Y es que, mira bien, en los primeros siglos, cuando comenzó la iglesia, empezaron a circular tantos libros, tantos evangelios, tantos libros de Apocalipsis, que la iglesia se vio obligada a formar este canon, este conjunto. Ahora, la medida que la iglesia estableció de los libros que iban a ser integrados, la medida era que tenían que ser inspirados por el Espíritu Santo. Los escritos que fueran inspirados por el Espíritu Santo iban a ser los que serían parte de las Sagradas Escrituras, hermano. Esa fue la medida, ese fue el parámetro. Por eso le llaman canon, el canon bíblico. O sea, los que tuvieron o cumplieron con esa norma, con esa medida, con ese parámetro, o sea, los escritos que se consideraron como inspirados por Dios. Pero vamos a mirar, hermano, pase por favor la siguiente imagen. Mire bien, ahí pusimos una pregunta. ¿Qué criterios usaron los líderes de la iglesia primitiva para determinar qué documentos se incluirían en el Nuevo Testamento? ¿Qué criterios usaron, hermano? O sea, de entre todos los libros que había, ¿cuáles fueron los criterios que los líderes de la iglesia primitiva usaron para determinar
¿qué documentos se incluirían en el Nuevo Testamento? Y estos criterios, que son 3, los vamos a ver. Estaría bien que tú como cristiano sepas cuáles son. Tú debes de saber el por qué, hermano, los libros que tenemos aquí la llamamos palabra de Dios. Porque si yo ahorita le preguntase por nombre, hermano o hermana, ¿por qué estos libros están aquí incluidos como palabra de Dios? ¿Qué requisitos cumplieron para que pudiéramos decir que fueron inspirados por Dios? Yo les pregunto, ¿tuviese alguien alguna respuesta? ¿Sabes tú cuáles fueron los criterios que los líderes de la iglesia primitiva dijeron? Ok, este es el criterio. A ver, tenemos un montonal de escritos, pero vamos a poner diferentes criterios para determinar cuáles son inspirados y cuáles no. Si no lo sabemos, hermano, pero hoy podemos aprender. Vamos a pasar al criterio número 1 que los líderes de la iglesia usaron, hermano. Por favor, mire, ahí está el número 1, hermano. El primer criterio que los líderes de la iglesia usaron para determinar cuáles escritos eran inspirados por Dios fue que los documentos deben tener autoridad apostólica. El primer criterio, cuando se reunieron en el concilio, hermano, la iglesia, los líderes dijeron, ok, tenemos un montón de escritos, muchos. No creen que nomás había 66, había muchísimos. Los líderes vienen y dicen, ok, ¿qué criterios, qué principios vamos a usar para determinar cuáles sí y cuáles no? El primero es que dijeron ellos, ok, los documentos deben de tener autoridad apostólica. Es decir, hermano, deben haber sido escritos por los propios apóstoles, que fueron testigos oculares de lo que escribieron, o por uno que llevaba una relación estrecha con un apóstol, es decir, con autoridad o aprobación apostólica. Ese es el primer criterio que ellos usaron. Agarraron todos los libros, hermano, y dijeron, ¿fue escrito por un apóstol? Entonces ellos decían, los que vamos a tomar como que son de inspiración divina, dijeron ellos, son aquellos que fueron escritos por un apóstol. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, porque los apóstoles fueron testigos oculares, o sea, ellos vieron, ellos fueron testigos, o ellos estuvieron ahí presentes. O también dijeron, o por uno que lleve una relación estrecha con un apóstol. Por lo tanto, mire, y ahí puse esta imagen, ya la he puesto en el pasado. Pase por favor la siguiente imagen. Ireneo en el 180 después de Cristo. Estos hombres, hermano, de algunos que te voy a citar, fueron líderes cristianos que escribieron documentos históricos, que cuando tú los lees aprendes un poco de lo que fue la historia de la iglesia. Ireneo nos dice, hermano, que Mateo escribió su propio evangelio entre los hebreos en su propia lengua. Cuando Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma y fundando la iglesia allí, después de su partida, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, él mismo nos dejó por escrito la esencia de la predicación de Pedro. Lucas, seguidor de Pablo, asentó en un libro el evangelio predicado por su maestro, o sea, por Pablo. Luego Juan, el discípulo del Señor, quien también se recostaba sobre su pecho, produjo su evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. Entonces, cuando tú lees desde Mateo hasta Apocalipsis, tú te das cuenta que los libros fueron escritos o por los apóstoles o por alguien que tenía una estrecha relación con un apóstol. Mateo, ¿quién lo escribió? El apóstol Mateo. Leví. Marcos es el que menciona, hermano, ¿te recuerdas que cuando dice que Pablo y Bernabé fueron a un viaje misionero y se llevaron a Juan Marcos? Pero como allá los viajes misioneros no es como ahorita, hermano, que ahorita al predicador lo reciben en un hotel de 5 estrellas, ¿sí o no? No, en los viajes misioneros antes era que el que iba afuera, hermano, allá le esperaban cárcel, apaleadas, apedreadas y todo eso. Entonces Pablo y Bernabé dijeron, vamos a llevar la palabra de Dios. Se llevan a Juan Marcos, se creía que estaba joven. Y cuando están yendo a llevar la palabra, pues miró lo duro y lo tupido. Entonces cree que Juan Marcos dijo, así, exacto, digo, ahí nos vemos, ¿saben contar? No cuenten conmigo. Y se regresó.
En el próximo viaje misionero que iba a hacer Pablo y Bernabé, Pablo no quería llevar a Juan Marcos, pero Bernabé lo quiere llevar. Imagínate a Pablo diciendo, ¿para qué vamos a llevar a este? Si este con su miedo y su desánimo, eso es lo que nos va a transmitir. No ocupamos a alguien así. Ocupamos gente decidida, gente de valor, gente de convicción. ¿Para qué no vamos a llevar a alguien que en lugar de ayudar va a dar problemas? Pero Bernabé decía, llevémoslo, hombre. Dice la Biblia que hubo tan gran pleito entre Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos que se separaron. Ellos andaban bien juntos, como dice el dicho aquí popular, como uña y mugre. Pero por causa de Juan Marcos se separaron. Y a este Juan Marcos lo toma Pedro, hermano. Por eso dice Ireneo que Marcos, hermano, el discípulo de Pedro, puso por escrito conforme él escuchaba de la predicación de Pedro. Entonces, ahora Lucas, sabemos que fue el acompañante del apóstol Pablo, el médico amado, el médico que escribió el libro de los Hechos. Juan, pues fue escrito por el apóstol Juan. Hechos, por Lucas. No vaya a decir como dijo por allá uno, Moisés, Jonás. Hechos. Y después vienen las cartas del apóstol Pablo, hermano. Y después de las cartas del apóstol Pablo, hermano, viene Hebreos, que algunos se le atribuyen al apóstol Pablo, otros se le atribuyen a Bernabé. Después de Hebreos, hermano, viene Santiago. ¿Que quién era este Santiago, hermano? ¿Qué me dice usted? Sí, el hermano de Jesús. Medio hermano. El hermano del Señor. Santiago, el hermano del Señor. Y después de Santiago, ¿verdad? Viene lo que es primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. Después Judas. ¿Que quién era este Judas, hermano? No va a decir que Iscariote, por favor. ¿Quién era este Judas? El discípulo. Y hermano, yo no le digo de grapa por más, pero yo le digo para que a veces veamos y cómo a veces leemos y todo sin la verdad. O sea, decimos, pues Judas, pues si fue Iscariote o no, yo no sé, pues yo lo leo. O sea, tenemos de ver quién fue, quién era, por qué se llama así. El hermano del Señor. La tradición dice que es el hermano del Señor, porque si usted lee, hermano, entre sus hermanos estaba el que se llamaba Jacobo, o se traduce como Santiago, o también Judas. Entonces la tradición nos dice que Judas, el que tiene aquí la carta, hermano, que es la que leímos al principio, era el hermano del Señor. Eso es lo que la tradición nos dice. Y por último, Apocalipsis, escrita por el apóstol Juan. Entonces vemos que desde Mateo hasta Apocalipsis, estos documentos fueron escritos o por un apóstol o por alguien cercano, de una estrecha relación a un apóstol. Ok, ¿alguien hasta aquí tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿O vamos todo bien? Amén. Ok, pasemos. El segundo criterio que usaron, hermano, era este: el documento ha tenido aceptación y uso continuos por toda la iglesia. Entonces recuerden, el primer criterio fue escrito por un apóstol o por alguien cercano o un discípulo de un apóstol. El segundo criterio es: el documento ha tenido aceptación y uso continuo por toda la iglesia. Ese fue el segundo criterio. Agarraron el puño de escritos, hermano, y dijeron, ok, agarraron y dijeron, este documento ha tenido aceptación y uso continuo en toda la iglesia. ¿Por qué? Porque recuérdate que las cartas, hermanos, circulaban en todas las iglesias. Tú te recuerdas de Pablo diciendo que esta carta sea leída en tal parte y que la que mandé para allá sea leída también aquí. Las cartas circulaban. ¿Te acuerdas en Apocalipsis cómo dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia? O sea, los libros tenían que circular, hermano. Entonces ellos el segundo criterio que usaban era: el documento ha tenido aceptación, o sea, ha sido aceptado y lo han usado en toda la iglesia. Ahora, yo quiero compartirte conforme a la historia de la iglesia. Quiero que por favor pase a la siguiente imagen. Quiero compartirte, hermano, la lista que en la historia de la iglesia, en libros de historia de la iglesia, por líderes de la iglesia de los primeros siglos, hermano, la lista como ellos enseñaban que la iglesia había aceptado, los libros que la iglesia aceptaba, los libros que la iglesia rechazaba. Mira bien,
Dice ahí, lista de escritos aceptados por los líderes de la iglesia primitiva. Tenemos la primera lista, hermano. Lo que ellos llamaban los libros no discutidos o reconocidos universalmente. O sea, los libros que nadie discutía que eran inspirados por Dios y que habían sido aceptados universalmente. O sea, que eran aceptados en todas las iglesias de aquellos tiempos. Y la lista que en la historia de la iglesia da, hermano, es los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, todas las epístolas de Pablo, Primera de Juan, Primera de Pedro y Apocalipsis de Juan. La historia de la iglesia nos dice, hermano, que estos libros eran los escritos no discutidos y aceptados universalmente. O sea, en ningún lugar se discutía acerca de su inspiración y en todas las iglesias eran aceptados. Los 4 evangelios, Hechos, todas las cartas de Pablo, Primera de Juan, Primera de Pedro y Apocalipsis. Si usted le puso atención, ahí faltan algunos de los que tenemos nosotros, ¿sí o no? Amén. Entonces después entregaban otra lista, hermano, los discutidos pero conocidos por la mayoría, entre los cuales, hermano, estaban la epístola de Santiago, de Judas, segunda de Pedro y segunda y tercera de Juan. En la historia de la iglesia, cuando tú lees los documentos de los líderes de la iglesia, nos dicen que estos libros, Santiago, Judas, segunda de Pedro y segunda y tercera de Juan, eran discutidos. O sea, que había discusión acerca de si eran inspirados o no. O sea que en algunas iglesias los aceptaban como inspirados, mientras que otras iglesias en ese tiempo no los aceptaban como inspirados. Por eso dice ahí, los discutidos pero conocidos por la mayoría. O sea, sí eran conocidos en la iglesia, hermano, en diferentes partes, pero no todos los aceptaban como inspirados. Algunas iglesias sí las aceptaban, a Santiago, a Judas, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, y otras iglesias decían que no. Ahora, ¿tú alguna vez habías escuchado algo referente a estos libros? ¿O tú te imaginabas que en la historia de la iglesia estos libros eran discutidos? ¿Tú te imaginabas eso? ¿O habías escuchado de que había duda referente a Santiago, Judas, segunda de Pedro y segunda y tercero de Juan? ¿Sabías eso? Que en la historia de la iglesia nos dice que en ese tiempo sobre estos libros no estaban todos de acuerdo. ¿Verdad que no? No. Ahora, yo puedo, hermano Manuel. ¿Y en qué tiempo era esto, hermano? Todo eso fue, hermano Manuel, en todo lo que fue en los primeros 2 y 3 siglos, hermano. Cuando usted lee, por ejemplo, escritos de Clemente de Alejandría, y por ejemplo en otras ocasiones lo he traído, el libro de Eusebio, que se llama Eusebio, la historia de la iglesia, que vivió en el año 220, si no me recuerdo, en adelante. Todos ellos, como líderes de la iglesia, ellos en los escritos que ellos escribieron, ellos iban hablando lo que la iglesia creía en esos tiempos. Y en todos esos documentos, hermano Manuel, la lista nos habla de esto. Inclusive, escúcheme bien, algunos no aceptaban, y hasta el día de hoy, iglesias, le estoy hablando, no aceptan el libro de Apocalipsis como inspirado. Eusebio dice que para algunos Apocalipsis no era inspirado. Pero Eusebio dice que ellos sí lo contaban como inspirado, pero en algunas iglesias el libro de Apocalipsis no era aceptado como inspirado. No solamente Santiago, Judas, segunda de Pedro y segunda y tercera de Juan, sino que Eusebio dice que a esos le añadían también el de Apocalipsis, de que en los primeros siglos la iglesia en general universal no aceptaban o tenían pues discusión, hermano. Por eso le digo, en algunos sí las aceptaban, en otras iglesias no. Por eso dice ahí, los discutidos pero conocidos por la mayoría. Eran conocidos pero no estaban como la primera lista, hermano. Los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo, Primera de Juan, Primera de Pedro y Apocalipsis de Juan. Ahora,
cosas. ¿Por qué te las hablo? Yo pudiera quedarme callado y no hablarte nada de eso, hermano, de que algunos de los libros que tenemos eran discutidos. Yo pudiera quedarme callado referente a ello, pero ¿sabes por qué te lo hablo? Porque allá afuera hay gente que estudia estas cosas, pero fíjate, gente no cristiana, que estudia esto para después venir a decirte, ¿sabías tú que la iglesia no aceptaba tales libros que tú crees? Y uno dice, pues yo ni sabía, ¿a poco sí? Sí, mira, Clemente de Alejandría, en su libro que escribió de la historia de la iglesia, él dice, tales y tales libros eran aceptados, pero tales y tales no. Y uno dice, ¿a poco sí? Entonces, como él ya te lo va a venir a decir como metiéndote duda, ¿no? Yo ahorita no quiero que te alarmes, que digas, sí, entonces que el hermano Diego no creía en esos libros. No, yo te estoy hablando lo que la historia de la iglesia, lo que los líderes de la iglesia escribieron, hermano, que era lo que ellos creían. Ahora, está otra lista, pase por favor la siguiente imagen. Mire, estaban los libros espurios, que espurio significa que no son auténticos. Y los libros espurios, hermano, estaba conformado por Hechos de Pablo, el pastor de Hermas, así se llamaba el libro, el Apocalipsis de Pedro, la epístola de Bernabé, la enseñanza de los apóstoles y el Evangelio de los Hebreos. Todos estos libros también circulaban, hermano, pero eran tenidos, según la iglesia, hermano, según los líderes, por libros espurios, o sea, que no eran auténticos. O sea que, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro decía que era de Pedro, pero que en realidad no lo había escrito Pedro. O como por ejemplo también la epístola de Bernabé, que decía que era de Bernabé, pero ellos decían que no era auténtica, o sea que realmente Bernabé no la había escrito. Entonces esa era la otra lista que los libros de la historia nos dan, los libros espurios, que no son auténticos. Y al final también están escritos los que son escritos publicados por herejes, que está el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, el de Matías y otros evangelios, y también Hechos de Andrés y Hechos de Juan. Estos libros, hermano, la iglesia eran considerados que fueron escritos por herejes. Y ahorita vamos a mirar un poquito acerca del Evangelio de Tomás, porque hace poquito lo descubrieron y hace poquito hicieron un reportaje, hicieron todo un programa diciendo, hermano, que el Evangelio de Tomás es verdadero al igual que los demás evangelios. Entonces, vamos a mirar, entonces recuérdese, el segundo criterio es que los escritos deben de tener aceptación y uso en la iglesia universal. Segundo criterio que los líderes tomaron para ver cuáles aceptaban. Y el tercer criterio, hermano, quiero que pase por favor la siguiente imagen. El tercer criterio que los líderes usaron para ver cuáles libros iban a ser integrados era: el contenido del documento es congruente, o sea, está de acuerdo con la tradición cristiana que la iglesia reconocía como normativa. O sea, el tercer criterio era mirar el documento y decir, el contenido de este documento, lo que habla, está de acuerdo con la tradición cristiana, o sea, con lo que la iglesia enseña, hermano. Entonces miraban si estaba de acuerdo o no con lo que la iglesia enseñaba. Miraban el documento, leían su contenido, y si miraban que el contenido estaba de acuerdo con lo que la tradición de la iglesia cristiana enseñaba, con lo que ellos enseñaban, creían, por ejemplo, la iglesia desde el comienzo creían que Jesús era Dios mismo. Entonces, si ellos leían un documento que hacía pasarse por inspirado, pero en ese documento, en el contenido al leerlo, por ahí leían que Jesús era un mero hombre y no Dios, ese documento inmediatamente quedaba descalificado. Porque ese fue el tercer criterio que los líderes usaron. Dijeron, el contenido de lo que está escrito de ese documento está de acuerdo con lo que la iglesia cree, con lo que la iglesia enseña. Si el contenido estaba de acuerdo, era aceptado, obviamente cumpliendo los otros dos criterios. Pero si no, inmediatamente era desechado, mis amados hermanos. Ok, mire bien. Ahora no sé si alguien hasta aquí tiene alguna pregunta, hermano.
Hermana Griselda. Porque no querían poner o porque algunas iglesias no estaban en El libro de Apocalipsis. Ok, una de las explicaciones mientras estaba leyendo, mientras estaba estudiando, referente a por qué no aceptaban el libro de Apocalipsis, era porque algunos en las iglesias de esos tiempos decían que era un libro muy difícil de entender, que era incomprensible. Y la verdad de las cosas es que si cuando uno lo lee también, la primera vez tú te vas a dar cuenta que habla de muchas imágenes, simbolismos, que te quedas en las nubes realmente. Pongamos a pensar algo. Quitemos el libro de Apocalipsis y que quedara el canon hasta Judas. Yo te pregunto, le pregunto a la iglesia, a los que estamos ahorita, no somos un concilio, ¿verdad? Como el concilio de Trento, allá de la iglesia católica romana, pero ahora como nosotros como hijos de Dios, yo le pregunto, ¿se sentiría incompleta la Biblia sin Apocalipsis? ¿Sí o no? ¿Qué me diría usted? ¿Cree usted que pudiéramos tener nomás de Génesis hasta Judas y decir, con eso nos basta? ¿Qué me dice usted? No, ¿verdad? Yo también dije, yo pensé, pues dije, ¿cómo es que la iglesia primitiva en los primeros siglos, algunas iglesias no aceptaban Apocalipsis? Yo digo, si en Apocalipsis es como la consumación de la revelación. O sea, ahí nos habla como la victoria de Cristo sobre el reino de las tinieblas, ¿sí o no? Ahí en Apocalipsis nos habla del reino milenial. O sea, no tener Apocalipsis nos quedaríamos como incompletos, ¿cierto o no? Pero sorprendentemente en los primeros siglos algunas iglesias no lo aceptaban como inspirado. O sea, yo te vengo a hablar la verdad de lo que la iglesia al principio hablaba. Joshua. ¿Ok? Dice Joshua, no hubiéramos sabido del fin del mundo. Y es verdad, porque a pesar de que en los demás libros nos hablan un poco, pero en Apocalipsis es donde, a pesar de que usa muchos símbolos, pero ahí nos va relatando realmente lo que iba a pasar en el fin de los tiempos, en Apocalipsis, hermano. Entonces le digo, sacar Apocalipsis sería como quedarnos como incompletos. Pero yo te digo lo que la iglesia, a los primeros siglos, algunas iglesias no lo aceptaban, hermano. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, hermano, hasta aquí, o algo que quiera añadir. Ok, vamos a seguir. Mire bien, el Evangelio de Tomás, que supuestamente contiene las palabras secretas de Jesús. ¿Has oído tú del Evangelio de Tomás? ¿Has oído? ¿Alguien ha oído, hermano, entre los que estamos aquí? ¿Has oído que han dicho, ¿sabías que está el Evangelio de Tomás? ¿Y sabías que trae las palabras secretas de Jesús? Tú ya no tienes secretas, dices, ay, algo que yo no sabía porque era secreto. Sí, dice, sí, las palabras secretas de Jesús. ¿A poco no lo sabía? No. Yo creí que eran 4 evangelios. No, pues fíjate que hay 5. Tu pastor te ha estado mintiendo, no te ha dicho que está el evangelio de Tomás. Mira, hermano, este evangelio contiene 114 dichos atribuidos a Jesús, pero no una narrativa de lo que hizo. Y parece haberse escrito en griego en Siria alrededor del año 140 después de Cristo. Ok, el evangelio de Tomás, que algunos usan para atacar la Biblia, para decir que la Biblia no está completa, para decir que andan otros evangelios verdaderos que no están incluidos aquí. El evangelio de Tomás, hermano, contiene 114 dichos atribuidos a Jesús, pero no una narrativa. O sea, no es como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que te narra como una biografía de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús enseñó. No, el evangelio de Tomás solamente contiene 114 dichos atribuidos a él, hermano. Pero ahorita vamos a mirar el por qué no podemos nosotros aceptar y por qué en aquel tiempo los líderes no lo incluyeron en el canon, hermano. Porque recuerden que el tercer punto quiere decir que el contenido del escrito, del documento, tenía que estar de acuerdo con lo que enseñaba la iglesia. Y miren, yo le traje algunos pasajes, hermano, de lo que es el evangelio de Tomás. Pase por favor la siguiente imagen. Mira lo que dice algunos versos o algunos de los dichos en el evangelio de Tomás, y usted me dice qué opina. Aquí está un dicho, hermano. Dice, Jesús dice así: partid madera, yo estoy allí. Levantad una piedra,
y allí me encontraréis. ¿Qué opina usted de ese versículo? ¿Alguien que me quiera dar su opinión referente a ese versículo? ¿Qué se le viene a la mente si usted lee que Jesús dijo, partid madera, yo estoy allí, levantad una piedra y allí me encontraréis? ¿Qué opina usted de ese pasaje? Ay, santo Dios, hermano. Ahora, ¿usted se recuerda de lo que hablamos acerca del panteísmo cuando dijimos que no hay una diferencia entre creador y creación, sino que toda la creación es Dios? Eso es lo que da a entender ese versículo, hermano. Partid madera, supuestamente en el Evangelio de Tomás, yo estoy ahí, levantad una piedra y allí me encontraréis, dando a entender que la creación, sea madera, sea una piedra, es de la misma sustancia que Jesús mismo. O sea, como dice, parte madera y ahí voy a estar yo. Si levantas una piedra, ahí me vas a encontrar. Entonces mira lo que enseña el Evangelio de Tomás. Otro dicho, hermano, que está en el Evangelio de Tomás. Mira lo que decía: dejad que María se vaya de entre nosotros, porque las mujeres no son dignas de vida. Hermanas, ¿qué les parece ese dicho de Tomás? Las mujeres, dice el Evangelio de Tomás, no son dignas de vida. ¿Cree usted, hermana, que Jesús dijo eso, sí o no? Santo. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Compara los 4 evangelios para ver si Jesús mencionó algo similar o algo parecido. ¿Verdad que no? Ahora, otro dicho del Evangelio de Tomás: he aquí la guiaré para hacerla un hombre, refiriéndose a María. He aquí la guiaré para hacerla un hombre, para que ella también pueda convertirse en un espíritu viviente, a semejanza de vosotros hombres, por cuanto toda mujer que se hace a sí misma hombre entrará en el reino de los cielos. Hermanas, ¿cuántos de ustedes se quieren hacer hombre para poder entrar al reino de los cielos? ¿No, verdad? ¿Qué opina usted entonces de estos textos, hermano, que se encuentran en el Evangelio de Tomás? ¿Podemos incluirlo y compararlo, hermano, con lo que tenemos aquí? ¿Se compara con los otros 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? No. Entonces hoy alegan los que lo acaban de descubrir que por qué no se acepta el Evangelio de Tomás, que es un evangelio al igual que los demás. ¿Por qué? Porque en los 3 criterios de que tenía que ser escrito por un apóstol, de que tenía que, dijimos el segundo, ¿cuál era el segundo? Número 1, que tenía que ser escrito por un apóstol. Número 2, tenía que ser aceptado y usado en todas las iglesias. Y número 3, el contenido tenía que ir de acuerdo con las enseñanzas. Entonces, Tomás, hermano, no entraba en esa norma, en esa medida, hermano. Porque mira las cosas que el Evangelio de Tomás enseña acerca de las mujeres: que la mujer no es digna de vida y que la mujer se tiene que hacer hombre para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Cree usted que esas fueron palabras de Jesús? No. Pues por eso no es que los líderes descartaron el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás se descartó él solo. ¿Ok? Vamos a ir terminando. Mire bien, hermano, comentario de Eusebio en el libro de Historia de la Iglesia, refiriéndose a estos libros, hermano, como el Evangelio de Pedro, el de Tomás, el de Matías. Dice Eusebio en su comentario, dice: el tipo de fraseología que se emplea contrasta con el estilo apostólico, y las opiniones y el sentido de su contenido contradicen de tal modo a la verdadera ortodoxia, que demuestran ser engendrados de herejes. ¿Cuáles estos evangelios que estamos hablando, incluyendo el de Tomás? Dice: por lo tanto, no deberían ser contados ni siquiera entre los libros espurios, sino descartados como impíos y absurdos. Eusebio, un líder de la iglesia, dice que estos libros deberían de ser descartados, hermano, como libros impíos y absurdos. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, hermano, que muchos de estos libros que aparecieron, muchos alegan que la iglesia los ocultó para cuidar la imagen de Jesús. Por ejemplo, por ahí anda circulando un evangelio donde ese evangelio dice que Jesús tomó como esposa a María Magdalena y que tuvieron hijos. Está este de Tomás. Entonces los críticos
los enemigos, ellos dicen, estos evangelios son verdaderos, pero la iglesia los ocultó, dicen ellos, para proteger la imagen de Jesús. El problema está, hermano, en que la iglesia no eran los que tenían la autoridad de quitar o poner, sino que la autoridad residía en el libro mismo. No sé si me entendió con eso que le dije. No era la iglesia la que tenía la autoridad de quitar o poner ciertos libros. La autoridad residía en el mismo libro. O sea, el mismo libro, conforme a quien lo escribió y conforme al contenido que tenía y la aceptación que alcanzaba en esos tiempos, el mismo libro era autoritario en sí. Por eso lo único que hicieron los líderes fue analizar y mirar, este lo escribió tal, es aceptado en la mayoría de iglesias, y el contenido, o sea, lo que está escrito no contradice la enseñanza de la iglesia. Entonces así los fueron metiendo en el canon. Miraron otros escritos y dijeron, ok, aquí dice que el Apocalipsis de Pedro ¿es aceptado por las demás iglesias? No, por ninguna. ¿Ok? El contenido, lo que está escrito, ¿va de acuerdo con lo que la iglesia cree y enseña? No. Entonces, el libro mismo se descalificaba, hermano. No fue la iglesia. Y le digo esto porque los críticos dicen, la iglesia a propósito ocultó estos libros para proteger la imagen de Jesús. No, esos libros que no están aquí solitos se descartaron. Los líderes nomás hicieron, por lo que está escrito y porque no es aceptado por la iglesia, quedas fuera, quedas fuera, quedas fuera. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien hasta aquí tiene alguna pregunta, hermano, alguna duda de lo que hemos hablado hasta el día de hoy. Ahora, de los libros que les mencioné, Santiago, Judas, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, la historia nos dice, hermano, que es verdad que al principio había esas dudas, o que en algunos lados se aceptaban, en otros no. Lo que yo digo es que yo puedo mirar que cómo la iglesia fue muy cuidadosa. O sea que ellos no aceptaban a cualquier libro nomás por aceptarlo, y eso nos da a entender el por qué en algunas iglesias estaban un poquito así como diciendo, oye, este nos parece que no es inspirado. Pero al final, hermano, todos estos libros que mencioné, Santiago, Judas, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, fueron, hermano, incluidos con los demás en el canon, y es lo que tenemos ahorita nosotros, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, o si a usted le preguntan cómo nos llegó la Biblia, por qué están los libros de Mateo hasta Apocalipsis ahí, ¿puede usted ya explicarle cómo es que nos llegaron? ¿Qué me dice usted, hermano, hermana? Si le doy el micrófono y le digo, a ver, hermano, venga y explíquenos. Por hombres que fueron aspirados por el Espíritu del Señor Jesucristo, y uno también que ha conocido esa guianza que Dios nos ha dado a través de su Espíritu, que a la ver las Escrituras el Señor te va mostrando la verdad y te va instruyendo, te va alimentando tu alma y tu corazón, porque las palabras que el Señor te transmite tu corazón, y Él mismo te está hablando, y la palabra del Señor entra a tu corazón, porque dice que la palabra es aguda como un espada, uno lo penetra, y una vez en las palabras se quebranta uno llorando, porque son palabras vivas y eficaces del Señor que llegan a sus vidas de uno. Amén. Uno se fortalece en momentos difíciles, uno habla de su palabra y Él te da la palabra que te necesita para uno alimentarse de Él. Amén. Amén, hermano. Fíjense, mi hermano mencionó algo bien importante. Cuando Jesús estaba enseñando, Él dijo, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerás si la doctrina es mía, si es de Dios, o hablo yo por mi propia cuenta. Fíjate lo que Jesús dijo, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué te quiero decir? Que cuando leemos estos libros, uno mismo siente, ¿verdad?, que son inspirados. O sea, uno mismo puede sentir, hermano, que es Dios mismo el que le habla a uno, a diferencia de muchos otros escritos. Mira, yo en una ocasión pedí el libro del Mormón, porque por ejemplo los mormones dicen que hay otra revelación más que está en su libro el Mormón. Un joven que yo conocía, su mamá pertenecía a la iglesia de los mormones, y yo le pedí una copia. Le dije, oye, ¿tú será que le puedes decir a tu mamá que te dé una copia del libro del Mormón? Sí, me dijo.
Yo lo llevé, me lo dio, me lo llevé al hogar y lo leí. Y te digo algo, se siente una gran diferencia cuando tú lees la Biblia y cuando tú lees cualquier libro o documento o escrito que pretende ser inspirado por Dios. Tú te vas a dar cuenta realmente, hermano, que la Biblia es inspirada por Dios. Y cuando lees tú estos otros libros o documentos, incluyendo el libro de Mormón, tú te das cuenta que hay una gran diferencia, hermano. O sea, en la Biblia se percibe que es Dios mismo hablándote, hermano. En los 66 libros que están ahí se percibe que es Dios mismo que te habla a tu ser. Pero en estos otros escritos, como en el de Tomás, yo no sé si usted se fijó luego, ¿verdad? Como cuando dice las mujeres no son dignas de vida. Eso no provoca algo bonito, sino algo como que, hey, pues, ¿cómo que está diciendo eso? O sea, no provoca eso, hermano. Pero la Biblia, los 66 libros, sentimos como Dios mismo nos habla, hermano. Pónganse de pie si no hay ninguna pregunta, ninguna duda. El martes que viene vamos a hablar, hermano, bueno, ya quedó explicado el día de hoy cómo nos llegaron los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Ya aprendimos los 3 criterios que los líderes usaron. Si aprendiste, pues gloria a Dios, ya lo sabes, guárdatelo en tu corazón para que tú puedas explicar cuando alguien te diga cómo nos llegó la Biblia, por qué estos libros sí, por qué los evangelios tales no. Ahora tú ya la vas a explicar, le vas a decir, mira, porque si usaron 3 criterios y los 3 criterios eran el primero fue escrito por un apóstol o alguien cercano a él, el segundo era aceptado por la iglesia y usado en las primeras iglesias en los primeros siglos, y el tercero, el contenido está de acuerdo con lo que la iglesia creía y enseñaba. Entonces tú le vas a poder explicar, mira, por eso tenemos estos, y los que no están es porque no pasaron esa norma, esa regla, esa medida, ese canon, ¿verdad? Si es que si tú aprendiste, pues guárdatelo en tu corazón. Y para de hoy en 8, con la ayuda de Dios, vamos a hablar el porqué de los otros libros, hermano, que la Biblia de los católicos tiene, por qué está en su Biblia y por qué en la de nosotros no está. Para de hoy en 8, con la ayuda de Dios. Así es que vamos a orar, hermano, vamos a darle gracias a Dios. El jueves tenemos oración. El día sábado será el culto dirigido por las mujeres, ¿verdad? El día